Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Por favor, queridos hermanos, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo y al llegar al versículo 16 vamos a escuchar unas palabras del Señor Jesús en las que tendremos una instrucción específica para otra obra de justicia que es el ayunar. Ya en el capítulo 6 vimos lo que significa diezmar, ofrendar y compartir y las recompensas que trae. Luego vimos cómo debe orarse, pero esta mañana vamos a hablar acerca del ayuno. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dile a la persona que tienes a tu lado: tu Padre ve lo que haces en secreto. Una vez más te doy gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te ruego que sea de instrucción y que sea vida para cada uno de nosotros, porque tu palabra quiere enseñarnos y quiere alinearnos para que compartamos la vida de fe con Cristo Jesús aquí en esta tierra y también en la eternidad. Te adoramos en el nombre de Jesús y esta iglesia con poder dice amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. El ayuno. Hace algunos años escuché a una persona que se presentaba como misionera, era una dama, y ella decía cosas como: es que estoy ayunando de televisión. Y yo al principio no entendía qué significaba eso. Luego ella nos hizo entender que ayunar de televisión significaba que ella durante un tiempo no veía televisión. Luego dijo: estoy ayunando de lectura de libros. Y yo ya entendía lo que ella trataba de decir, sin embargo, creo que eso no es lo que significa ayunar. Y es mi deseo que esta mañana, a la luz de las Sagradas Escrituras, sepamos qué es el ayuno, cómo se practicaba en la antigüedad, cómo se debe practicar ahora y al final una guía práctica de cómo deberíamos orar o ayunar conforme a lo que dijo el Señor Jesús. Así que voy a ir por unos puntos muy rápidos con unas preguntas. En primer lugar, ¿qué es el ayuno? Y lo primero que debo decir es que el ayuno es un mandato que Dios le ordenó a su pueblo. No es una práctica humana, no es una ofrenda voluntaria, es un mandato que Dios le ordenó a su pueblo. Pero cuando Dios lo ordenó, Dios ordenó hacer un ayuno una vez al año. Él no ordenó múltiples ayunos, aunque en la Biblia encontramos que voluntariamente algunos hombres y mujeres de Dios hicieron ayunos.
Pero si somos estrictamente cuidadosos de lo que la Biblia dice que Dios ordenó un solo ayuno y tenía como fin que los israelitas, el pueblo de Dios, afligieran sus almas. Afligir su alma significaba que ellos estaban diciendo, no voy a hacer ciertas prácticas, ya veremos cuáles, porque quiero humillarme ante Dios. Ayunar es afligir el alma ante el Señor. Apunte esto, ayunar es afligir el alma ante el Señor. La tradición judía enseñaba que el ayuno estaba compuesto de 5 prohibiciones. De estas 5 prohibiciones seguramente usted va a conocer solo una. En el judaísmo, ayunar significaba no comer y no beber, o sea, abstinencia de alimentos. Eso es lo que nosotros normalmente conocemos como ayuno. Pero ellos le agregaron algo más, y es que no usaban zapatos de cuero, porque se suponía que cuando ayunaran ellos no podían hacer otras labores, no podían decir, me voy a ir a trabajar y no voy a comer, sino que era un todo, es decir, no como, no bebo, pero debo entrar en quietud y en reposo. Además, ellos consideraban que el ayuno debía tener como práctica el no bañarse, no lavarse las manos y tampoco la cabeza. Además, cuando ayunaban, no se ungían con perfumes o lociones. Y la quinta cosa es que no mantenían relaciones conyugales mientras estaban ayunando. Este ayuno que Dios ordenó hacerse una vez al año es conocido hasta el día de hoy como el Yom Kippur. Diga a la persona que tiene a su lado, Yom Kippur. Yom Kippur en hebreo significa día del perdón, día en que se redimen los pecados. La Biblia nos va a mostrar en el libro de Levítico que Dios había dicho, quiero que tengan un día, una vez al año, en el que van a hacer ayuno. Y ese ayuno significa que ustedes se van a volver a mí de todo corazón, van a afligir sus almas y van a pedir perdón por todos sus pecados. Pero tengan la seguridad que además ese día será el día en que yo les perdonaré. En Levítico capítulo 16, versículo 29, Dios va a decir, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. Es decir, si alguien venía a vivir al territorio de Israel, si alguien empezaba a convivir en Israel, era una persona que estaba obligada a cumplir también con este día de ayuno. Y Dios define que no va a ser en cualquier fecha. Dios dice el día y el mes. Él dice, el día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún otro tipo de trabajo. Por eso es que los judíos dijeron, entonces no nos pongamos zapatos de cuero, no nos bañemos, no nos lavemos, porque en su pudor ellos se obligaban a no salir de casa. Cierto que es muy maluco cuando uno tiene que salir a la carrera de la casa y uno todavía está en pijama, que alguien tocó la puerta, llegaron con una encomienda, o qué le parece a usted cuando uno vive en casa, no en edificio, y tiene que sacar la basura, y ese día llegó la basura, más temprano siente uno la campanita y uno no se ha bañado, está en pijama, todo despelucado. ¿Es incómodo o no? Uno no quiere que la gente lo vea así. Bueno, la mayoría de la gente no queremos que nos vean así. Así que ellos decían, para obligarnos a hacer este día de ayuno, no vamos a hacer ningún trabajo, no vamos a ponernos zapatos, no nos vamos a bañar, no nos vamos a poner perfume, y eso significa que nos obligamos a quedarnos en casa afligiendo nuestra alma. Versículo 30. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Y Dios repite, es un estatuto perpetuo. Hasta el día de hoy, la nación de Israel sigue celebrando este Yom Kippur. En el año 1967, la historia nos cuenta que el Estado de Israel, que estaba recién naciendo,
va a tener que experimentar una guerra que en la historia universal se conoce como la Guerra de los 6 días. El mundo árabe que estaba alrededor, los países árabes que estaban alrededor de Jerusalén y de Israel, estaban muy molestos porque ya se iban a cumplir casi 20 años desde que el Estado de Israel se formó, es decir, en 1948, y ellos deciden, vamos a atacar a Israel, vamos a exterminarlos, vamos a acabarlos. Y una de las cosas que ellos planearon fue, pero no lo hagamos en cualquier momento, hagámoslo en un momento en el que los cojamos débiles. Y como ellos conocían estas costumbres, entonces dijeron, el día propicio para acabar el Estado de Israel será el día del Yom Kippur. Todo el mundo árabe preparó sus naves, prepararon sus ejércitos para el ataque. Mientras tanto, la nación de Israel, que estaba tratando de florecer conforme a la profecía bíblica, estaba en ayuno. Y este ayuno estaba compuesto de todas estas cosas que acabo de mencionar. No comida, no bebida, no zapatos, no baño, no loción, no cera y no relaciones conyugales. Toda la nación estaba clamando, toda la nación estaba orando. Sin embargo, se empezaron a sentir los aviones que empiezan a volar sobre el Estado soberano de Israel para atacarlos. Se encienden las alarmas y todo el país sabe que están bajo ataque. Ha habido de manera urgente una reunión en el rabinato. Los rabinos de todo el país se reunieron con el primer ministro y el primer ministro les dice, quiero solicitarles que por favor nos permitan quebrantar en este momento el ayuno porque es necesario sacar al ejército y a las tropas a que nos defendamos, a que el país se defienda. El rabinato entonces se puso de acuerdo, dijeron, está bien, permita que los soldados coman y salgan a la batalla. Cuando fueron y dieron la información a los soldados, los soldados dijeron, no vamos a quebrantar el ayuno, no vamos a comer, no vamos a beber, y salieron a pelear. Ese día y durante los próximos 6 días, todas las naciones árabes fueron vencidas por un pequeño estado que tenía solo 19 años, pero al cual Dios estaba respaldando y respaldó en su Yom Kippur. Esta es historia universal. Así que este ayuno se sigue haciendo hasta el día de hoy. En Levítico 23, versículo 27, se repite la instrucción. Cuando en la Biblia encontramos que algo se repite, debemos estar muy pendientes de lo que Dios está diciendo. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. Y atención a esto. ¿Quién hace una fiesta ayunando? No es lo normal. Normalmente cuando pensamos en hacer una fiesta como la que tendremos esta noche, uno piensa en ¿y qué vamos a comer? Pero Dios ha dicho que esta es una fiesta en honor, porque Dios le está diciendo a su pueblo, recuerden, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Así que Dios dice, celebrarán una fiesta solemne, que es ayunar. Hermanos, ayunar es una fiesta solemne. Y no se hace en favor de la iglesia, no se hace en favor de la gente, se hace en honor al Señor. Dice, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera, atención a esto, que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien decía, ay no, tengo como un mareíto, me voy a comer unas Dux o unas Club Social con queso crema y un poquitico de huevo revuelto. No, será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo, dice Dios, lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde del día siguiente. Tenga en cuenta este texto porque al final le daré una instrucción acerca de cómo celebrar el ayuno. Ahora bien, si Dios había instruido acerca de que este ayuno debía hacerse de manera perpetua, entonces
¿A qué se debía la crítica del Señor Jesús? 2, miremos lo que Jesús está hablando. Él expresó, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Cuando yo era jovencito y estaba empezando en el ministerio de la música en la iglesia, recuerdo que periódicamente había un muchacho que llegaba a la iglesia y demudaba su rostro y estaba pálido y ojeroso, y en 2 oportunidades el hombre se desmayó. El pastor se acercó: hey, mijito Juan Diego, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Tengo un reto. Quiero superar al Señor Jesús y sé que lo voy a lograr. Voy a llegar a 41 días de ayuno. El pastor le dijo: lo que estás haciendo no es correcto. Estás actuando con hipocresía porque primero, el ayuno no se publica, y segundo, no hay nadie que pueda superar al Señor. Años después escuché un pequeño sermón de un gran predicador y evangelista que ya partió a la presencia del Señor, llamado Gigi Ávila. Y él decía que una vez empezó a hacer un ayuno y dijo: voy a ayunar 40 días, y empezó a ayunar, y los primeros días él sentía debilidad. Luego de estar ayunando varios días sintió fortaleza espiritual, y dice que cuando estaba llegando al día 40, él estaba fortalecido en el poder de Dios, pero dijo: voy a seguir, voy a superar los 40 días. Su corazón se llenó de orgullo, y él dice que en el día 41, en vez de seguir en aumento su fe, vinieron tentaciones, debilidad, casi se muere, y él dice que él está seguro que el diablo mismo vino a atacarlo. Cuando él se preguntó: ¿pero por qué pasa esto, Señor?, sintió la voz de Dios que dijo: porque estás actuando con orgullo. Así que él un día, después de varios años de haber hecho ese ayuno, salió y públicamente dijo: he pecado contra el Señor porque hice esto de una manera equivocada. Así que el Señor está diciendo acá: mucho cuidado. En la época del Señor Jesús, los judíos se esforzaban por aparentar su piedad. Ellos querían que la gente los aplaudiera y que los viera y que dijeran: wow, qué consagrado es este hermano. Porque si somos sinceros, ayunar no es fácil. ¿A cuántos les parece fácil ayunar? ¿Cuántos han hecho un ayuno de un día completo? ¿Fácil o difícil? Pero la verdad es que el cuerpo empieza a reclamar. Cuando llevas ciertas horas de ayuno, el cuerpo empieza a tener una sudoración especial, se está debilitando. Tu hígado empieza a reclamar la producción de glucosa porque no has ingerido alimento. Así que ayunar no es fácil. Entonces, ¿qué hacían estos judíos de la época del Señor? Para tratar de aparentar y de demostrar que eran muy santos y muy piadosos, entonces demudaban el rostro, no se peinaban, pero contrario a lo que habían hecho en un principio de quedarse en su casa encerrados, a estos les encantaba salir a la calle para que cuando les preguntaran qué les pasaba, ellos dijeran: estoy ayunando. Era una falsa humildad. Una falsa humildad en la que Dios, que es Cristo Jesús, va a venir a criticarlos directamente. Y atención a esto: no es que Jesús esté criticando el ayuno, no faltaba más. Lo que Él está criticando es la actitud que ellos tenían. Recuerde que además les dije que Dios había ordenado un ayuno una vez al año. Pero los judíos de la época del Señor Jesús dijeron: un ayuno una vez al año es muy poquito, así que vamos a ayunar 2 veces a la semana. El Señor, en su crítica al sistema religioso de la apariencia, va a contar una historia en la que uno de los detalles acerca de un hombre que él mencionará en una parábola es que ese hombre ayunaba 2 veces a la semana. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 18, versículos 9 y siguientes. Dice la Biblia: a algunos, y atención a esto, que confiando en sí mismos
se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, representa la clase religiosa de la secta más importante de la época del Señor Jesús, y el otro era recaudador de impuestos, es decir, una persona despreciada por la sociedad, porque en esa época a los de la DIAN también los odiaban. Queridos hermanos, paguen sus impuestos. La reforma tributaria actual tiene además consideración de que ya no son delitos civiles ni ejecutivos, sino penales. Si usted debe impuestos, páguelos, por favor, páguelos. No los evada, no los eluda, no trate de sobornar a su contador, porque ¿qué hacen con esos recursos? Usted y yo sabemos, y duele, duele. Sin embargo, es nuestra responsabilidad pagar los tributos, y el Señor lo enseñó así por medio de su Espíritu. Por favor, no se deje meter a la cárcel por los impuestos que usted debe. Le pido esto, no se deje meter a la cárcel. Y dice la palabra que entonces estaban esos dos hombres, el uno muy religioso y el otro odiado por la sociedad, estigmatizado porque todo el mundo le decía ladrón, usurero, lambón. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Mire esto, mucho cuidado cómo oramos, porque algunas veces creemos que estamos orando a Dios y estamos orando con nosotros mismos. Y mire cómo oraba. Oh Dios, sí se refería a Dios, pero Jesús dice, estaba orando consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros. Es más, Señor, no soy ni siquiera como ese recaudador de impuestos. Mire este detalle. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Cuidado con el diezmo. El diezmo se le entrega al Señor. El diezmo no se entrega para decir, qué justo soy. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, como diciendo, no soy capaz de acercarme al Señor, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Así que imagíneselo por un momento conmovido, con su cabeza agachada y lejos del santuario, sino que se golpeaba el pecho. Y al golpeárselo no es que estaba haciendo como en la religión tradicional, que la gente se golpea y se autoflagela. Lo que estaba tratando de decir es tanta mi desesperación, es tanta mi necesidad de ti, es tanto lo que deseo que lo único que te puedo decir es, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús va a terminar este pasaje diciendo, les digo que o sea, el recaudador de impuestos que ni se atrevía a mirar al cielo, y no aquel, o sea, el fariseo que oró consigo mismo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que este hombre no estaba ayunando 2 veces a la semana para humillarse, sino para enaltecerse. Pero el ayuno había sido considerado por Dios como una manera de humillarse ante Él. Así que en esta parábola el Señor pone en contraste a estos dos hombres que en realidad representan la condición humana ante Dios. Por un lado, los que confían en sí mismos y se creen justos. Yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no robo, y confían en sus propias obras. Este tipo de personas hacen obras con el fin de llamar la atención de la gente, aparentar santidad, aparentar piedad y además vivir una religión extravagante que a Dios mismo le asquea. Pero el otro representa al tipo de personas que se humillan ante Dios porque reconocen que es propio de Él
como humano, los malos hábitos, el pecado. Y al llegar a ese punto, lo único que va a desear y a expresar es su realidad de necesidad por algo sobrenatural, en lo que solo Dios puede hacer, que es otorgar compasión cuando nuestra vida es inmanejable. Si usted piensa en su propia debilidad pecaminosa, usted debe decidir declararle al Señor: Padre, lo que yo vivo adentro, lo que experimento adentro, me hacen declararte que mi vida es inmanejable. No soy capaz. Así que ahí es cuando se declara una necesidad. Ten compasión de mí porque soy pecador. Miren qué diferentes expresiones. El otro pedía de Dios ser visto porque presentaba sus propias obras justas. Y el otro estaba pidiendo y clamando justificación por medio de la compasión, declarando: soy un pecador. Pero además quiero resaltar lo que ya mencioné. El fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces de ayuno a la semana significa que 2 veces a la semana no comía, no bebía, es decir, se abstenía de alimentos, no usaba zapatos de cuero, no hacía ningún trabajo, no se bañaba, no se lavaba las manos ni la cabeza, no se ungía con perfumes o lociones y además no mantenía relaciones conyugales. El Señor no va a criticar estas acciones. Lo que el Señor critica es la intención de resaltar estas acciones para aparentar, para fingir y para simular una vocación de fe que no existía y que solo buscaba el aplauso de los demás. Por eso el Señor está diciendo en el versículo 16 de Mateo 6, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de la gente. Pero por favor entienda esto, el aplauso de la gente por mis buenas obras no representa nada ante Dios. Usted se preguntará: pastor, entonces, ¿se debe hacer ayuno? ¿Debemos ayunar? Lastimosamente, dado lo anterior, muchas personas se han atrevido a decir que el ayuno es innecesario. Muchos dicen, debido a esta instrucción del Señor, que el ayuno no tiene importancia y que quienes lo practican son solo religiosos. Pero quiero decirles, hermanos, eso no es lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que sí se pueden hacer ayunos voluntarios, pero Él está diciendo que cuando se hagan, no se hagan para fingir o para buscar la gloria humana. ¿Se debe ayunar? Sí, se debe ayunar. El ayuno además trae una gran fortaleza espiritual. Pero quiero ser claro también en algo. ¿Por qué es voluntario el ayuno? ¿Por qué el Señor lo presenta como un asunto voluntario? Miren lo que Él dice: pero tú, cuando ayunes, observe que Él no está diciendo ayunen para que tal cosa. No, Él dice, pero tú cuando ayunes, significa que es voluntario. ¿Y por qué es voluntario? Y por favor, no vaya a desviar usted el sentido de mis palabras refugiándose en lo que voy a decir. Usted que se conoce no puede mentirse usted mismo. Así que lo diré con transparencia y lo diré de la siguiente manera. Hay personas que por su condición de salud no deben ayunar. No deben. Por su condición de salud no deben ayunar. Por eso Jesús está diciendo: pero tú cuando ayunes, es decir, cuando lo hagas voluntariamente. Pero por favor, no se refugie en que, ay no, es que si yo ayuno me dan unos mareos. Claro, te vas a marear. Estoy hablando con personas que tienen que cuidar el nivel de glucosa en su cuerpo.
Estoy hablando con personas que ya han entrado en ciertas etapas de su vida, que tienen que tomar ciertos medicamentos y que no pueden tomarse esos medicamentos si además no han llevado alimento a su estómago. Por favor, usted niño de 13 y 14 años, no se refugie en que, ay no, es que no. Pastor, vea, yo siento que se me va la vida. Claro, de eso se trata. Pastor, me coge una tembladera. Claro. Jesús dice, pero tú cuando ayunes, eso significa que le está diciendo, ayunen, háganlo, pero háganlo de la manera correcta. Perfúmense la cabeza, lávense la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ah, ¿cómo así? O sea, ayunar de manera correcta trae recompensas. Antes de hablar de recompensas, traigo una siguiente pregunta. ¿Para qué se hace el ayuno? Y tengo algunas respuestas. En primer lugar, el ayuno se hace para alinear nuestra mente a los deseos del Espíritu del Señor. El apóstol Pablo nos va a decir, y ahorita veremos algunos textos, que nuestra mente puede ser dirigida por dos tipos de deseo: los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa o los deseos del Espíritu Santo. Pero resulta que en Isaías, en el capítulo 58, Dios va a hacer una crítica a los israelitas porque hacen ayunos sin sentido. Versículo 1. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como de trompeta. ¿A quién le está diciendo Dios eso? Al profeta que va a hacer la denuncia. ¿Cómo debe hablar un profeta de Dios para denunciar el pecado, para denunciar las malas conductas, para denunciar las malas actitudes? ¡Fuerte! ¡Con voz de trompeta! Y Dios dice, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Y miren esto, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman. Mire pues, el pueblo reclamándole a Dios. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y Dios les dice, pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Y Dios dice, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Pregunta Dios. ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Y Dios dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? En ocasiones la gente ayuna. Ay, pastor, estoy ayunando porque tengo una petición a Dios, tengo un familiar enfermo, tengo un problema jurídico. Le estoy pidiendo a Dios que me salve, que me ayude. Y Dios le dice a esas personas, tu intención de ayuno es una mala intención.
Porque ayunas para pedirme que castigue a los demás, ayunas para pedirme que reprenda a los demás, pero no ayunas para confrontar tu corazón y para que tú rompas las cadenas de injusticia que están en ti, que te hacen ser orgulloso, egoísta, soberbio y altivo, que te hacen pensar que eres mejor persona porque estás no comiendo durante un periodo de tiempo. Y Dios dice, lo único que estás haciendo es mortificándote, pero no estoy recibiendo tu ayuno. Según Dios, el ayuno es la manera como debemos quebrantar el cuerpo y el alma para fortalecer el espíritu. Pero un espíritu es fuerte cuando es humilde ante el Señor, cuando se comporta amorosamente con los demás, cuando ha abandonado toda forma de altivez, soberbia y orgullo. Hermanos queridos, en nuestra alma se procesa toda nuestra pecaminosidad y en nuestro cuerpo se manifiesta todo nuestro orgullo. Y eso hace que se evidencie el pecado que está en nuestro interior. No tiene sentido ayunar para pedir ayuda al Señor por algo cuando nuestra mente está centrada en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hace algunos años atrás, una mujer en la iglesia le pedía al pastor todo el tiempo oración y venía a los ayunos. Pastor, yo estoy ayunando y presento mi petición delante del Señor, pero no la puedo decir. El Señor sabe lo que yo le estoy pidiendo. Mi padre, después de un tiempo, se aburrió con el tema y se acercó y le dijo, mujer, pero ¿qué es esto que llevas tanto tiempo ayunando y clamando y te esfuerzas y todo el mundo sabe que ayunas y lo demuestras, pero ¿por qué Dios no te responde? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Ay, pastor, le estoy pidiendo al Señor que muera mi esposo porque estoy enamorada del líder de jóvenes de la iglesia. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 5 y siguientes. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿En qué estás pensando? Si tú piensas todo el tiempo en pornografía, si tú piensas todo el tiempo en cómo engañar a tu esposo, si tú piensas en cómo robar dinero a tu propia familia, estás fijando tu mente en esa naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo va a presentar el contraste y dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, observe que está en mayúscula, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Así que fijar la mente en los deseos del Espíritu significa humillarme ante el Espíritu del Señor para decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y el Espíritu algunas veces te dirá, ve y pide perdón. El que ha fijado su mente en la naturaleza pecaminosa le dirá al Señor, no, Espíritu Santo, yo no voy a ir a pedir perdón. Esa persona me ofendió, me maltrató, me humilló, me hizo quedar como un zapato ante la gente. Pero el que tiene los deseos del Espíritu y fija su mente en la naturaleza del Espíritu, no debatirá con Dios, sino que le dirá al Espíritu, voy a hacer tu voluntad, Señor. Mire cómo es la mentalidad pecaminosa. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Porque hay tanta gente endemoniada, porque hay tanta gente con la mente desviada, con problemas psiquiátricos y psicológicos, porque esas personas han fijado su mente en la naturaleza pecaminosa. Porque se atreven a negar la palabra de Dios, que es la Biblia. Mientras que las personas que ponen su mente en el Señor y en su palabra tienen vida y paz. ¿Por qué tengo tantos conflictos en mi casa? Vamos de pelea en pelea, de problema en problema, de amenaza en amenaza, de golpe en golpe. Porque fijas tu mente en la naturaleza pecaminosa. Porque aunque tu esposa no te ha visto, ella ya ha sentido que tú miras a otras mujeres de una manera equivocada.
Porque tú le dices que te ganaste 1.000.000 de pesos cuando en realidad te ganaste 4 y ya te gastaste 3. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, miren esto, no pueden agradar a Dios. Así que, ¿qué hacemos en el ayuno? Cuando ayunamos, nos postramos ante Dios. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? Cuando usted empiece a ayunar como a Dios le agrada, va a empezar una batalla en su mente. Una batalla que no necesariamente le va a pedir inmediatamente comida o alimento. Eso va a pasar después de unas horas. A usted le va a pasar que usted va y se arrodilla y se postra. Y mientras usted está postrado y trata de orar, usted está pensando en otras cosas. Le va a pasar que luego toma su Biblia mientras está en ayuno y además de la debilidad que produce ayunar y que las letras se empiezan a mover y que además las páginas de la Biblia se ponen más blancas de lo normal, usted se va a dar cuenta que después de cierto tiempo usted está lea, pero ni recuerda ni entiende lo que está leyendo. ¿Por qué pasa eso? Porque su mente ha fijado sus pensamientos en la naturaleza pecaminosa. Porque su mente está pensando en esa vecina sabrosa. ¡Wow! ¡Qué vestido de baño, Dios! Padre, ¿por qué me hiciste tan hombre, Señor? ¡Wow! Espíritu de lujuria, sal, abandóname. No funciona así. Entrar en ayuno significa humillarse ante el Señor. Y al humillarse ante el Señor, entonces usted va a empezar a alinear sus pensamientos y usted escuchará que el Señor le dice, tienes que renunciar a cosas. Desconecta tu teléfono. No veas más pornografía. No fumes más. No bebas más. No armes tú las parrandas. No andes de fiesta en fiesta o de bar en bar. Pero quienes escuchan la voz del Señor y son indiferentes, dice que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En segundo lugar, ayunamos para pedir ayuda al Señor. Hermanos, la vida es tan difícil. Cuando uno piensa en todo lo que uno necesita para vivir, hermanos, la vida es muy difícil. En el segundo libro de Crónicas se nos cuenta que hay un rey que hacía cosas que le agradaban a Dios, pero algunas veces se desviaba. El rey Josafat. El rey Josafat era un hombre que hizo cosas muy buenas por el país. Trajo acueducto, trajo alcantarillado. Hoy para nosotros eso es muy normal que llegue el agua a casa. En esa época no. En esa época la gente tenía que ir a estanques, pozos o ríos a buscar aguas. Y él empezó a hacer obras de bienestar. La Biblia dice que una vez conformó un ejército. Él era rey del reino del sur de Judá. Y ese ejército tenía más de 1.000.000 de hombres. Pero algunas veces su mente se fijaba en la naturaleza pecaminosa y un día decidió emparentar con un rey llamado Acab, a quien Dios odiaba. Dios lo detestaba porque Acab detestaba a Dios. Y emparentó con él. Una vez Josafat se fue al reino del norte hacia Samaria y entonces la Biblia dice que el rey Acab le dijo, sal a la guerra conmigo. Y el rey Josafat, que temía a Dios, dijo, venga, ¿y por qué no le preguntamos a un profeta? Preguntémosle a un profeta a ver si debemos salir. Y vinieron profetas y los engañaban, pero hay un momento en que el rey Acab le dice, vea, falta un último profeta, pero me cae tan mal, nunca me dice algo bueno. Y Josafat dice, no, llámalo. La Biblia dice que lo llamaron y ese día ese profeta anunció que sí iban a salir a la guerra y que en la guerra Acab iba a morir, o sea, el rey a quien Dios detestaba. Para resumir el asunto, salieron a la guerra y Acab le decía a Josafat, hagamos una cosa, disfrácese como yo. Disfrácese como yo. Y Josafat
sabiendo que temía a Dios, sabiendo que el disfraz es sinónimo de engaño, de pecado. Por favor, no se disfrace ni disfrace a sus hijos. No es fanatismo religioso. El disfraz es una honra a la muerte y al diablo. Después hablamos de eso. Pero la Biblia dice que ese día murió Acab. Josafat volvió a su territorio y cuando volvió a su territorio, Dios le manda a un profeta. Y el profeta le dice, a Dios no le gustó lo que hiciste. Estás actuando mal. Y Dios le manda a decir, sin embargo, he encontrado cosas buenas en ti. Así que es como si Dios le diera una nueva oportunidad. Pero usted sabe que cuando uno se las debe a Dios, la conciencia le martilla. Y un día, después de ese pecado, llegaron unas noticias donde Josafat, versículo 1 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, Rey, del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Otras versiones ponen la tilde en la I, entonces se lee Engadi. Aquí está con el acento en la G con la A, o sea que es una palabra grave. Versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Cierto que cuando a uno le vienen dificultades o uno las empieza a vislumbrar o le empiezan a anunciar, uno sí se atemoriza porque uno dice, ay, yo que tengo esto pendiente con Dios. ¿Yo qué hice esto? Y a uno le da una revolturita en el estómago y uno se empieza a debilitar y uno empieza a escuchar más información. Y al escuchar la información uno está completamente nervioso y asustado. Te fuiste de pachanga, te emborrachaste, te acostaste con un hombre que no es tu esposo, pero a los días vas al médico y el médico te dice, estoy viendo una bolita que no me gusta en tu cuerpo. ¿Y qué hace esa dama? A usted que le gusta estar para arriba con sus amigas del mundo, emborrachándose, coqueteando con hombres, y de un momento a otro le llega una notificación de un juzgado. Y usted siente algo. Ay, Dios. Y algunos se autoengañan y dicen, no, pero Dios está conmigo. Pero usted en su conciencia sabe que algo no anda bien. Cuando Josafat escuchó todas estas noticias, le dio miedo. Miedo. ¿Y qué hizo? Proclamó un ayuno en todo Judá. Versículo 4, los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Por favor, termine de leer este capítulo en su casa. En ese ayuno el Espíritu Santo descendió sobre un hombre, declaró una palabra profética y Dios les dio la victoria. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Josafat? Humillarse ante el Señor y pedir ayuda. También ayunamos para recurrir primero al Señor. Y quiero hablarles del sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras ha sido encomendado por el emperador para que retorne a Jerusalén, para que reconstruya el templo, para que eduque a los judíos una vez más en la ley del Señor. El rey ha dicho, todo lo que necesites para la reconstrucción va a ser pagado por el reino. Así que Esdras, estando en un país extranjero donde durante mucho tiempo él y sus familiares habían estado cautivos, empieza a convocar a la gente y les dice, ¿cuántos se van conmigo a Jerusalén? Y apareció mucha gente que querían retornar a la tierra que Dios les había dado. Pero ocurrió algo.
Cuando estaban a punto de ayunar, a punto de comenzar el viaje, Esdras va a hacer lo siguiente, versículo 21 del capítulo 8. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno, y mire esto, para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad, dice Esdras, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Paremos acá. ¿Qué está diciendo Esdras? Dios ha hecho que el rey sea tocado en su corazón, le da posesiones, le da cartas para que vaya y reclame lo que necesita al otro lado del río. Y Esdras dice, oh rey, muchas gracias, nosotros confiamos en nuestro Dios porque nuestro Dios con su mano protege a todos los que confían en él. Declaró una alabanza a Dios. Pero después Esdras dice, ay Dios, pero es que el camino hasta Jerusalén no es fácil. Hay piratas del Caribe, atracadores, clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC, paracos. Y ahora, ¿cómo le pido al rey escolta? Si yo le dije que la mano del Señor nos protege, no, yo con qué cara le pido al rey. A mí me da vergüenza. Y no faltaba la gente alrededor. Vaya, hable con el rey. Él le concedió de todo. Él le concede una escolta. Infantes, gente a caballo. Y Esdras dice, no, yo no voy a hacer esto. A mí me da vergüenza. No por pedir algo más. ¿Sabe por qué le da vergüenza? Dice Esdras. Porque él no quería hacer quedar mal al Señor. ¿Cómo así que le digo al rey que la mano del Señor protege a todos los que confían en él y ahora voy a ir a pedir ayuda humana? Entonces, ¿qué hizo Esdras? Estoy en un problema. Me da vergüenza pedirle al rey porque no quiero dañar el testimonio del Señor ante el rey. Y nos tenemos que ir. Él dijo, ayunemos. Versículo 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, cuando inclusive recibió ayuda de otros, pero a usted le da pena hacer quedar mal al Señor. ¿Y por qué da pena hacer quedar mal al Señor? ¿No le parece a usted muy triste uno tener que ir al colegio de los niños y decirle a la psicóloga, ay psicóloga, ¿cómo le parece? Yo voy a íntima devoción, pero es que tengo tantos problemas con mi esposo, estamos que nos divorciamos. ¿Quién habla de esas cosas? No las hablamos. ¿Y por qué no las hablamos? Porque nos da vergüenza hacer quedar mal al Señor. Cuando estés en situaciones así, cuando estés demandado, cuando alguien te esté acusando de cosas, cuando sientas peligro, ayuna. Ayuna. Y ayuna porque al ayunar tú le estás diciendo al Señor, Señor, vengo a ti a pedirte en primer lugar la ayuda. Ayunar no debe ser el último acto que uno haga para pedirle ayuda al Señor. No, pues, ¿qué más vamos a hacer? Ya nos tocó ayunar porque no lo logramos. Estás mal. Es el primer acto. Recurre al Señor. Eso significa que Dios entiende que Él es tu prioridad, que Él es tu amor seguro, que Él es tu refugio eterno. ¿Sabe algo, hermanos? El versículo termina diciendo que ayunaron, oraron. En la oración le pidieron a Dios protección y mire lo que hizo Dios. Él nos escuchó. Dios se alegra, Dios escucha y Dios responde cuando recurrimos a Él en primer lugar. Querida hermana, ¿y qué estás haciendo con tu enfermedad? Pastor, pidiendo opiniones médicas. ¿Ya oraste? Pastor, no hemos estado tan ocupados, pastor. Usted no sabe lo que es pedir una cita en la EPS. Eso son hasta 6 horas uno en el teléfono. ¿Con qué tiempo va uno a orar? ¿Cómo?
¿Ya ayunaste? No, pastor, pues es que imagínese, yo con esta gastritis, vea lo que me dijo el médico. ¿Yo qué voy a ayunar, pastor? Necesitamos un templo. Pastor, habla con un político. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar con un político? ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia. Mejor confía en Dios, pues Él es justo con todos. Cuando no sepas qué hacer en una situación difícil, acércate al Señor en ayuno y oración. Busca primero su rostro. Hazlo por vocación y por testimonio, para que no pongas en burla el nombre del Señor buscando la ayuda de los hombres. Hay algo que además quiero que noten este pasaje. Versículo 21. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Mire esto, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Iglesia, ayune por usted. Cuando usted ayune por usted, ayune por sus hijos. Y cuando ayune por sus hijos y ya haya ayunado por usted, ayune por sus cosas. ¿Sabe algo? Normalmente a la gente le duele más el bolsillo que el alma. Y muchas veces la gente busca a Dios en ayuno por las cosas. Pero el orden que muestra aquí Esdras es, primero ayunó por él, por los hombres, por las mujeres, después por los hijos y después por las cosas. Porque Jesús va a decir mucho tiempo después, la vida es más importante que la ropa, que la comida, que la bebida. No cambie el orden. Cuando usted ayuna por usted, entonces usted se arrepiente de sus malos caminos. Cuando usted se haya arrepentido de sus malos caminos, cuando usted haya reconocido ante Dios en ayuno todo lo malo que usted ha hecho y que lo que le está pasando a usted no es por culpa de Dios, sino por culpa suya, ayune por sus hijos. Cuando usted ayuna por sus hijos, usted está pidiendo por la más grande responsabilidad que Dios le da a un ser humano, que es el alma de otro ser humano. No se acostumbre a ver a sus hijos perdidos en la maldad, en el pecado, en las adicciones, en la pereza, en la inmoralidad. Pastor, yo veo que ya con mis hijos no hay nada que hacer. Si hay algo que hacer, ayune. Más bien ayune por ellos, pero recuerde, primero ayune por usted. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué me pasó con mis hijos, no me quieren, no me respetan, no me valoran. No lo hacen porque tú no sembraste en ellos. Porque no tuviste tiempo para ellos. Porque cuando te pedían tiempo, tú estabas ocupado en otras cosas. Y si no estabas ocupado, te entretenías en cosas que no eran importantes. Hace algunos días me llamó un hombre, oiga, ¿usted es el pastor de la iglesia Íntima Devoción? Sí, señor, cuénteme, ¿qué le puedo servir? ¿Cómo le parece que es que a su iglesia va una hija mía? Pero yo no sé qué tipo de cristianismo está llevando. Yo estoy muy enfermo, le estoy diciendo que necesito irme a vivir con ella para que ella me cuide, me lleve al médico. ¿Qué cristianismo? ¿O es que su iglesia también es una iglesia de esas donde timan y estafan a la gente? Yo guardé silencio y oré al Señor. Volvió y me llamó. Oiga, ya habló con ella. Yo, ¿por qué tengo que hablar con ella? Sin embargo, empecé a orar a Dios y dije, Señor, yo sé que esta muchacha algún día me habló de su papá. Por favor, recuérdame qué pasó. El papá la abandonó. Nunca proveyó. La muchacha jamás se ha puesto un par de zapatos de cuenta de su papá. Nunca mercó para ella, porque el hombre se fue a hacer la vida feliz. Pero ahora aparece para criticar, para señalar y para decir que los cristianos tenemos que ser obligatoriamente mensos. Hermanos,
Cuando alguien no siembra en sus hijos, no puede esperar que pase el tiempo para venir a cosechar lo que no ha sembrado. Se cosecha lo que se siembra. Sigamos. ¿Cómo hacer un ayuno? Esto les va a gustar porque es fácil. ¿Cómo hacer un ayuno? Sencillos pasos para que usted lo haga. Primero, designe un día o varios. Recuerde la historia de la reina Esther. Ellos ayunaron durante 3 días. Así que usted va a designar una agenda. Y usted va a decir, el 22 de agosto voy a ayunar. Cuando usted designa un día, usted empieza a prepararse mentalmente. Su cuerpo recibe esa preparación. Cuando usted lo hace ahí como a la carrera y usted no ha organizado las cosas, puede ser que no le salga tan bien. Mire lo que hacía Dios. Él daba el día y el mes. Así que usted prepare una fecha. En segundo lugar, cuando se llegue la fecha, coma por última vez la noche anterior al ayuno. Los médicos dicen que uno debería comer por lo menos 2 o 3 horas antes de irse a dormir, a ver si evitamos la gastritis, el reflujo gástrico, la acidez estomacal. Así que coma por última vez esa noche anterior. A partir de ahí usted va a comenzar su ayuno. Si usted se levanta el día del ayuno, 22 de agosto, y a las 5 de la mañana dice, me voy a comer unas galletitas de sal, con una aromática, suave, y empieza el ayuno, ya usted quebrantó el ayuno. El ayuno empieza la noche anterior. El día del ayuno, levántese temprano. Porque si usted va a ayunar, pero va a dormir hasta mediodía, entonces, pues eso... Levántese temprano. ¿Qué? Estaba hibernando. Levántese temprano. Báñese. Por supuesto, lávese la boca, por favor. Vístase. Arréglese el cabello. Perfúmese. Y no le cuente a nadie. Mire lo que dijo el Señor. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Otro consejito. Si está casado, póngase de acuerdo con la pareja para que eviten las relaciones sexuales. Usted se imagina un ayuno 2 días y le dan ganas de tiritití, usted desenergizado, pum, va y cae allá como un pollo. Esto es para los que están casados. Por supuesto, para los que están solteros, pues no debería dar el consejo. Los solteros saben que no deben tener relaciones sexuales hasta que no se casen. El apóstol Pablo, hablando acerca de la oración, y seguramente tenía implícita la intención del ayuno, porque acuérdense, los judíos cuando ayunaban no tenían relaciones sexuales. Entonces en la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 5 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Aprovecho para hacer un paréntesis, queridas hermanas. Mucho cuidado con esa bobadita de, ay no, ya venís a molestar y yo con este dolor de cabeza. No se nieguen, tengan relaciones sexuales, disfrútense, ámense, porque tener relaciones sexuales entre esposos, ojo con esto, entre esposos, es algo que a Dios le agrada, que Él bendice y que se convierte en un círculo de protección espiritual. Cuando usted va y ora mucho, ayuna mucho, viene mucho a la iglesia, pero usted nada de nada, usted está exponiendo a su pareja a la tentación. Y usted mismo se está exponiendo. Eso lo dice Pablo. Y dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Qué más hacer en el ayuno?
ore, cante y por supuesto lea la Biblia. En Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y mire esto, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Por qué he traído este texto? Porque ayunaban y hacían culto al Señor. ¿Cómo está compuesto un culto? Oración, lectura, cánticos y por supuesto la comunión entre los hermanos. ¿Fácil estas cosas para hacer ayuno? ¿O difícil? Fácil. Fácil para hacerlo. Adelante, Pablito. Que pensaba yo hace un tiempo antes de entenderlo aquí en la iglesia que para uno hacer un ayuno de todo el tiempo lo evitaba porque es que laboro toda la semana, al fin de semana algunas otras actividades y aprendimos eso también de si puedo hacer un ayuno mientras tengo mis labores, pero cómo no desconectarme del espíritu y ese tiempo. Entonces, miren, acuérdense que Dios dijo que no se trataba de mortificar el cuerpo. Lo que Dios está pidiendo a la hora de ayunar es que estemos a solas con Él. Hay gente que hace ayuno, como conté en la historia de 1967, Israel salió a pelear sus batallas, Dios los respaldó y ellos continuaron con su ayuno. Pero yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad porque no se trata de ayunar para aguantar hambre, sino de ayunar para estar en la presencia del Señor. Y por eso el Señor Jesús dice que lo que tú hagas en privado, eso significa que necesitas pasar tiempo a solas con Dios. ¿Cómo le parece que si hacemos? Si hacemos. Si hacemos ayunos. Si los hacemos. La familia pastoral se reúne un jueves cada cierto tiempo para ayunar y venimos a humillarnos acá. Y se los estoy contando corriendo el riesgo de parecer el falso hipócrita al que el Señor está acusando. Pero se lo estoy contando por lo siguiente. Después de la pandemia dijimos, vamos a hacer ayuno. Y algunos de ustedes decidieron no venir. Así que, como el ayuno es en privado, hágalo. Le propuse al pastor que este semestre vamos a tener un ayuno congregacional. No recuerdo la fecha, desde el principio del año está. Y los vamos a invitar. Sinceramente no recuerdo la fecha, creo que es noviembre. Está en la programación de la iglesia. Pero uno de los motivos con los cuales estoy exponiendo este mensaje es que, hermanos, necesitamos ayunar como iglesia. Necesitamos hacerlo. Pero ayunar como iglesia significa que nos congreguemos para hacerlo. Último punto. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo lo siguiente? Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Mire esto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Rápidamente, permítame decirles, recompensas del ayuno. Y esto no es invención mía, sino que el Señor lo dijo. Nombraré 4. Pero luego nos permitiremos escuchar al Señor prometiendo esas recompensas. En primer lugar, cuando alguien ayuna, Dios le da como recompensa dirección. El que ayuna escucha la voz del Señor. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ayunamos para alinear nuestra mente a la voluntad del Señor? Que ayunamos para pedir ayuda y que ayunamos para mostrar al Señor que Él es nuestra prioridad.
¿Sabe qué hace el Señor cuando uno ayuna? El Señor no lo desprecia. Cuando alguien ayuna conforme a la voluntad del Señor, el Señor le da dirección y usted va a escuchar la voz del Señor. En segundo lugar, le da fortaleza espiritual. En tercer lugar, el ayuno da autoridad espiritual. Recuerda al Señor Jesús diciendo, hay cierta clase de espíritus que no salen si no es a base de oración y de ayuno. La otra recompensa es la presencia del Señor. Uno siente cuando Dios está con alguien. Uno también siente cuando Dios no está con alguien porque uno los ve y uno los ve como el valle de los huesos secos. Uno dice, ¿qué le pasó a esta persona? Pero además, volvamos al libro de Isaías. Mire Dios todo lo que promete. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, miren esto, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, esto es término espiritual. Esto no es que usted empiece a repartir mercados. Está hablando del alimento espiritual. Cuando usted comparte la palabra de Dios, mire lo que va a pasar. Entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. ¿Quieren más recompensas? El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Permítame, usted se encuentra con una persona, ya están al borde del divorcio, pero como usted ayuna, como usted está autorizado por el poder de Dios, usted va, les da una palabra y esas personas son restauradas. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, recordemos que el sábado para nosotros es el Señor Jesús, Él es nuestro reposo. Si llamas al sábado delicia, si le decimos al Señor, delicia es estar en tu presencia. Y al día santo del Señor, honorable, o sea, el domingo que nos reunimos. Si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Y miren esta firma, el Señor mismo lo ha dicho. Este es el ayuno que agrada al Señor. ¿Cuándo vamos a ayunar? Les aviso la fecha próximamente. Pero por favor, ayune usted. Y cuando ayune, haga lo que el Señor Jesús dijo. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android.
2023, año de creerle al Señor Jesús.